Pregunta-respuesta, ¿vale? Respuesta rápida. Vale. Venga. Una película. Opening Night. Una canción. Pink Moon. Una serie. House of Cards. Un miedo. Miedo. Ninguno. No, miedo. Miedo al miedo. Sí. Tu mayor inspiración. Sí, Pues un artista. sí, sabes que está ahí. Mi mayor inspiración, el arte, en general. Bueno, ahora que han pasado 4 años del estreno de La piel que habito, ¿cómo recuerdas tu experiencia como chico Almodóvar? Como chico. O chica, no, como... Claro, todo, sí. De hecho, mis primos cuando hice la película, cuando en Navidad me decían que no querían, que querían que fuera Elena Nayar a las cenas, no yo, con el mismo personaje. Pero no, a mí, como recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de esa experiencia. Sí, tanto todo lo que pasó y el Goya y que nos fuimos a Cannes y todo lo que envuelve el proyecto como el proyecto en sí, y la gente que conocí, como la manera de trabajar que tienen el deseo, una piña y se crea y se genera una energía muy creativa y muy interesante para trabajar, y después el personaje y todo lo que supuso eso, tuve que adelgazar, como que fue una parte, sí, complicada y difícil, y el personaje era complejo y fue un reto para mí, y me gustan mucho los retos, así que me lo gocé. ¿Y de Almodóvar qué puedes decir? De Almodóvar, que nos entendimos muy bien y que me encantaría volver a trabajar con él. La verdad que desde el primer ensayo, yo creo que desde el casting, que los dos ya vimos que íbamos hacia la misma dirección para contar ese personaje. Era un personaje muy difícil de hacer, era algo que tenías que entender muy bien, porque era bastante retorcido y era muy fácil caer en un lugar, sí, más banal, o un lugar menos profundo, y que ayudara a contar la historia. Y ya desde el primer momento y en los ensayos nos entendimos. Entonces con Almodóvar un gusto trabajar con él, sí. ¿Se nota la diferencia entre director y directora? En este caso Ana, o bueno, has trabajado más con directoras anteriormente. ¿Se nota la diferencia? Buena pregunta. ¿Se nota la diferencia? Sí, yo creo que sí, yo creo que no dejan de ser seres humanos, entonces se nota la misma diferencia que cuando estás compartiendo algo, estás en un trabajo, una relación o eso con una mujer. Yo creo que me gusta de las mujeres que no son solo racionales, como que se fían y se dejan guiar por todo el mundo emocional y por el instintivo también, y los hombres, bueno, somos más racionales, y con todo lo bueno que tiene esto. Sí, yo disfruto con los dos, no creo, de hecho no lo había pensado nunca, qué diferencia había, o si algunos más, no. Yo creo que lo interesante de nuestro trabajo es compartir y crear algo, un equipo, y crear algo juntos, más allá de que sea una mujer o un hombre. Muy bien. ¿Tocas algún instrumento? Sí, toco la guitarra y el ukelele. ¿Y te gustaría aprender a tocar alguno? ¿O... Sí, me gusta mucho la música y me encantaría saber tocar y aprender a tocar el piano. Para la película tuve que aprender a tocar el violonchelo,
y me parece un instrumento muy muy difícil, por eso tampoco seguí, porque era como es tocar algo y que suene un poco algo, es muy complicado, pero sí, fue una de las partes que recuerdo que disfruté más de este proceso, de esta película, porque tuve poco tiempo, pero con el tiempo sí, lo pudimos aprovechar mucho. Tuve la gran suerte de encontrarme, de poder trabajar con Tomás Garrido, que era mi profesor de violonchelo, que es una persona maravillosa y al mismo tiempo un músico y un profesor excepcional, y me ayudó mucho, la verdad. ¿Cuál es tu estilo musical? Eh, no tengo un estilo musical, me gusta la música y me gusta de repente, yo tengo momentos musicales, pero me gusta desde la música clásica, desde a veces he escuchado psychedelic trance también, y me gusta mucho el folk, depende mucho del momento. ¿Y un estilo que no aguantes? Un estilo que no aguante... No me gusta el techno. No. Y si pudieras ir a un concierto en directo de cualquier artista vivo o muerto, ¿a cuál irías? Buena pregunta. Wow, no sé. Me gustaría ir a un concierto que hiciera... Sí, a un concierto de Nick Drake con Bon Iver, con Bob Dylan y John Lennon. Todos juntos. Todos juntos en el escenario. Muy bien. Ahora, ¿cómo describirías el papel de Abel en la película? Abel es un joven chelista que ha terminado el conservatorio y está empezando a moverse en los círculos más profesionales, intentando coger conciertos y todo lo que eso supone. Es muy ambicioso, le encanta la música, apasionado de la música, y al mismo tiempo quiere llegar a ser un gran chelista. Entonces él está haciendo clases particulares con una chelista, con Julia, que está en un momento mejor, es una chelista muy, muy conocida, está en su mejor momento profesional, y bueno, y ahí se mezcla la relación profesor-alumno, y tienen se mezcla esta relación con una relación de amantes. ¿Conoces la enfermedad de la fibromialgia? Fibromialgia. ¿Antes de hacer la película la conocías? O... Sí, la conocía, tristemente la conocía un poco, como muchos. De hecho, te cuesta decirlo porque no es una enfermedad que nosotros que estemos acostumbrados a ver, y eso, y se sabe muy poco, y es una pena porque no es una enfermedad que la gente se muera, pero es una enfermedad que llevarla es muy duro, realmente es muy duro, porque tú no sabes qué te va a pasar. De repente estás eufórico y quieres salir y planeas un viaje para hacer con toda tu familia, con tu pareja, y de repente al mismo día antes de irte tienes un bajón, que te duele todo, tienes migrañas y no te gusta, no te apetece hacer nada. Entonces es como estás dependiente totalmente de la enfermedad. Y sí, me parece interesante que se hagan pelis para conocer, sí, para conocer un poco qué es la enfermedad y qué es lo que rodea la enfermedad, y los que rodean la enfermedad, los familiares y los amigos, como... Sí, me parece todas estas pelis que más allá de la historia y más allá de hacer una peli y una ficción, que es maravilloso, que tratan de enfermedades, me parece que es una buena cosa para concienciar y para abrir cada vez más el corazón a estas enfermedades y a la gente, que es como una enfermedad a nadie le gusta. Entonces no nos gusta, entonces nos causa como conflicto la enfermedad. Entonces la cosa es que nos separamos, y para mí la idea tiene que ver con el unir y con abrir más el corazón a este tipo de enfermedades y este tipo de sufrimientos y de circunstancias. Bueno, es una película en catalán,
¿cómo vais a acercar a un público que no hable catalán? ¿O cómo vais a acercar la película a aquellos que tengan prejuicios sobre el catalán o sobre Cataluña, o sobre todo en esta época que hay tensión? Vamos a intentar que la peli la vea la mayor parte de la gente posible y que esto a mí es que realmente me parece una tontería. Que el cine es cine, y el cine da igual el idioma que sea y que encima que lo que esté pasando influya o que hagan que influyen o que interese que influyen o que la cosa de la de la comidilla esta de que influya me parece una tontería porque es cultura y la cultura no entiende de política, no tendría que entender, entiende de política pero no tendría que entender de política y es da igual el idioma, el tema es que te llegue la historia, el tema es que te llegue la película que hemos hecho y bueno, sí, intentamos, no creo que, y aparte no creo que, yo creo que es más de vosotros, de los periodistas, que sí, que no lo sé, que no sé si interesa o no, pero que yo creo que en realidad en las pelis y esto no, es una peli pequeña que nos va a costar que la gente la vea porque, bueno, ahora de hecho se estrena Apellidos Catalanes este viernes, que es maravilloso que se estrene, pero cada vez es más difícil y será más difícil que vean este tipo de películas. Entonces, más allá yo creo que pensar en si con todo lo que está pasando en Cataluña van o no van a ver esta película. Con las películas que salen en cartel ya es difícil para que la vean, no vamos a pensar. Sí, bueno, ya lo vimos con Panegre hace unos años. Yo creo que sí, yo creo que poco a poco interesa que dejemos de querer separar, porque ya la cosa, el flujo es más de ir a la separación. Si nosotros le metemos más, no, yo creo que tiene que ver con apoyar que el cine es cine y los directores catalanes, ahora estamos viendo con Sesgai, que todavía Truman está en cartel, están ahí haciendo cosas muy interesantes y da igual, catalanes, españoles, cine es cine y no vamos a intentar hablar de política hablando de cine. ¿Y qué ocurre con el cine español y el sexo, que siempre van de la mano? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre entre el ser humano y el sexo, que siempre van de la mano? No dejamos en el cine, estamos contando historias de seres humanos y para el ser humano todos los temas del amor, todo el tema de sexo, todo el tema de conflictos, de muerte, son temas importantes en el cine y son muy atractivos. Y también, bueno, pues dan para contar historias y dan bastante carrete para escribir y para contar historias, sí. En este caso, en la película, sí, hablamos de la relación entre profesora y alumno y sí, es interesante a nivel dramático y a nivel dramatúrgica, a nivel de dramatúrgica y de guión es interesante lo que pasa entre los dos personajes y entre los personajes cuando es entre la música, que se mezclan tanto, sí, no sé si el amor, pero el sexo, la pasión, las ganas de prosperar, la ambición, la admiración a la profesora y da mucho juego. Por eso yo creo que se mezcla incluso la música con el sexo, con profesora, diferentes clases diferentes, sí, yo creo que es muy recurrente por eso. ¿Y te resulta complicado realizar esas escenas o no? No son las más fáciles, pero bueno, pero depende mucho. Yo creo que el truco es crear un buen ambiente y crear una atmósfera donde uno pueda sentirse cómodo con el compañero, poniendo límites de hasta aquí sí, hasta aquí no, para que nuestro trabajo muchas veces es una metáfora de tirarnos como en la cuerda floja o tirarnos ahí como que estamos ahí, sí, en la cuerda floja. Entonces todo lo que sea los límites de que hagan que haya la red o no, saber el actor y esto, trabajar muchísimo más, como en el set de rodaje, el ambiente que se crea, que claro, no deja de ser, depende, hay gente que a lo mejor no le resulta más pudoroso
o le resulta más incómodo hacer otro tipo de escenas, pero las de sexo normalmente es algo muy íntimo tuyo. Entonces, por eso creo que se tienen que cuidar y sí, es bueno que se cuiden, que a veces los directores, por mismo pudor, porque no saben cómo reaccionar en estas secuencias, hay torpedad, cosas torpes, yo creo que lanzo ahí para que más normalidad y como crear un buen ambiente en eso, porque sí que son íntimas y a lo mejor cuestan más. Pero bueno, todas las secuencias, yo creo que en un set, para que una secuencia salga bien o no, la atmósfera que se crea de trabajo y la relación con el director y con todo el equipo y la confianza ahí, yo creo que es esencial, vamos, es un 50%. ¿Y cuál es tu siguiente aspiración en tu carrera? ¿Qué es lo siguiente que te gustaría conseguir? Me gustaría... Buena pregunta. Me gustaría trabajar en inglés. He trabajado y de hecho estreno en enero una película que se llama Reason, que es del director de Waterworld y Robin Hood, Kevin Reynolds. Tengo un personaje pequeñito ahí, pero sí que me gustaría empezar a trabajar en inglés. Es un idioma que me gusta y me gusta lo que se hace ahí. Pues yo creo que una meta sería poder trabajar ahí también. ¿Has visto el anuncio de lotería de este año o no? No, el otro día estaba haciendo promo en la radio y hablan con el creativo, con el director creativo del anuncio, pero sí, que es como 3 minutos y medio y sí, van a hacer como cortes y esto. Y me parece, sí, es lo que decía, me parece interesante cuando la animación permite que los personajes se emocionen más, que se puedan contar una historia más que llegue más a la gente, y en este caso yo creo que han sido muy inteligentes y han sabido pues hacer la fórmula perfecta de que sea el guardián, el guardia de... Sí, es un guardia de una... Sí, es un guardia de una fábrica de maniquís. Maniquíes, entonces... Claro, eso te permite que la ficción sea mucho más amplia y que no... Y sí, no lo he visto. ¿Te interesa el mundo de la animación también? Me gusta verlo y me parece, vamos, virtuoso lo que hacen y que te pueda contar una historia y transportar y trasladar a estos mundos sin que hayan actores, me parece virtuoso, pero lo desconozco mucho. Y bueno, por último, ¿verás el concierto de Navidad el 1 de enero o estarás de resaca? El concierto de Navidad de 1 de enero, no lo veo nunca. No. ¿Pero porque sales de Nochevieja o porque...? Sí, claro. No lo veo, pero tampoco es muy pronto, ¿no? Es como mediodía antes de comer, sí, ¿no? A las 12 o así. No tenemos excusa. No lo veo normalmente. A ver si este año, a ver si me acuerdo, lo veo. Vale. ¿Y eres fan de las redes sociales o no? Sí, poco a poco. Yo creo que poco a poco todos tenemos que, como, sí, ir readaptándonos a este tipo de redes. Y sí, poco a poco me interesan. Bueno, pues ya por último mandar un saludo a nuestros lectores. Un saludo muy grande a Popcorn Time y nada, que veáis la entrevista y un gusto.